tachado de micrófono y ya aparecéis. Había por ahí alguien que... Bueno, Alfonso, sí, Manuel, rompo el hielo yo. Perfecto, Manuel. Muchas gracias por invitarnos y gracias al profesor Antonio Campuzano. Sí, he estado un poco, digamos, pendiente de la charla que nos has dado. Y bueno, yo hay una cosa que efectivamente estoy de acuerdo contigo, que los bulos a lo largo de toda la historia han sido muy dañinos. Fíjate tú si son dañinos que ha habido un bulo que dura desde el 36 hasta ahora. O sea, un bulo enorme. Cualquiera podía incluso pensar que el dictador era un anciano amable y tal cuando firmó 60.000 sentencias de muerte. Y tú le preguntas a la población y probablemente alguno lo vería como un anciano, digamos, digamos majo, ¿no? Entonces, yo podría echar la culpa también a los bulos y a los historiadores, porque lo que es hoy, a día de hoy, yo entiendo que todavía, por ejemplo, lo que es la historia que nos afecta, digamos, a nuestra vida diaria, cotidiana, que es la historia reciente de la transición. A mí no me gusta decir memoria democrática, memoria, sino simplemente la historia nuestra de la transición, pues no se sigue explicando. O sea, tú ahora mismo vas por la calle, preguntas a la gente y evidentemente no saben pues, prácticamente nada de nuestra historia reciente. Culpa de los medios de información que evidentemente, como todos sabemos, están manejados por dinero y entonces nos van a informar de lo que quiera la gente que maneja el dinero. Y culpa también de los historiadores. No con esto quiero reprocharte nada, ya que veo que eres historiador, pero que efectivamente tampoco se ha incluido, digamos, en los libros de texto, y ya no en los libros de texto de institutos, sino en la universidad, no se ha incluido lo que es nuestra historia reciente. Esa era mi pregunta primera. Tengo alguna por aquí más, pero bueno, tampoco quiero monopolizar de las preguntas. Gracias. No se te oye, no se te oye. A ver, Alfonso, es que no sé si me ha oído. Sí, sí te ha oído. Sí te ha oído. A él no se le oye. Antonio, no se te oye. Sí, pero porque no está hablando. Antonio, sí está hablando, sí. El micrófono, Antonio, el micrófono. Micrófono. Dale a la... sí, en tu pantalla abajo a la izquierda tienes... ¿Ahora se me oye? Ahora sí. Sí. He oído, creo que perfectamente o suficientemente a Manuel, pero y me parece que no contemplas entre tus razones de por qué no se conoce la historia reciente, porque hay un modelo para entender los medios de comunicación que se llama agenda setting, que dice que son los medios los que nos dicen en cada momento de qué temas hay que hablar. Y claro, el pasado reciente, sobre todo el pasado de la dictadura, a los medios actuales no les interesa y prefieren hablar de otras cosas, porque se habla de muchos mártires en la democracia, de ETA, de tal, pero las víctimas de Franco están en las cunetas y sin embargo ese tema tampoco se menciona demasiado. Entonces sí que es importante ser consciente de eso, de que quien nos explica el mundo es los medios de comunicación, pero nos explican la parte del mundo que les interesa y de alguna manera como que silencian todo lo demás. Sí, Antonio, pero perdona que te replique, pero yo lo que sí que te hacía, digamos, un poquito ver es en el tema de la docencia. O sea, ya no en el tema del día a día, sino en el tema de la docencia. O sea, ¿qué pasa? Que no se ha tratado de investigar por parte de, digamos, de las autoridades docentes. Eso no va en el temario. O sea, el tema de, por ejemplo, de la transición no va en el temario. Y eso ya es un poco menos culpa, digamos, de los medios de comunicación. Es culpa de que cuando se quiere saber la historia de España tenemos que recurrir a Ian Gibson, tenemos que recurrir a historiadores extranjeros para que nos expliquen lo que pasó aquí en España. Y eso es lamentabilísimo, ¿no? Sí, pero ya hay bastantes historiadores
que han estudiado estas épocas, españoles, pero hay un problema que tú también has hablado de él, aunque muy poco, que es los libros de texto. Los libros de texto los hacen media docena de grandes editoriales que además están muy vinculadas a los medios de comunicación, porque, por ejemplo, Santillana está dentro de Prisa, la de esta, ¿cómo se llama? La de Valladolid, que, bueno, pues... Anaya. Esto, Sí, dígame. Anaya, claro. Entonces, son los libros de texto los que le marcan la línea al profesorado. Eso no debería ser así, eso no debería ser así. Pero los libros de texto en la escuela tienen un papel bastante similar a los medios de comunicación en el resto. Entonces, el libro de texto es como una privatización de una parte del sistema escolar. Así lo veo yo, vamos. Depende, porque yo no la Sí, Pepa, tenías una pregunta. Sí, justamente con respecto a los libros de texto. Es que no sé exactamente si es una cuestión de manipulación, de desinformación o simplemente de mentiras. Hay muchos libros a ver, con motivo de todo el proceso de autodeterminación independentista en Cataluña, hubo un informe de Ciudadanos, aupado por el PP y también por el PSC, sobre libros de texto que hablaban de la historia de Cataluña dentro de España y fuera de España, vamos a decirlo así. Se nega bueno, en algunos libros se hacía un análisis de 140 libros, fundamentalmente del área de ciencias sociales, por supuesto, incluso de la geografía, y se hacía mucho hincapié, el informe estaba hecho por Ciudadanos, estaba mucho hincapié de las grandes editoriales de Anaya, la Ediciones 62, bueno, que ahora ya no existe, había muchas entre catalanas y las tradicionales. Y claro, se criticaba mucho el análisis por ejemplo, de la Constitución española. Ahí sí que se hablaba de las luchas reivindicativas, de la historiografía de la marca, no de la marca hispánica, de los condados de Cataluña, de la corona de Aragón no se mencionaba, de los reyes de la guerra de sucesión. En fin, todo era una crítica constante. Yo me entretuve en analizar los libros, sobre todo de tercero, cuarto y primero de bachillerato, tercero y cuarto de la ESO. Y en algunos casos sí que se veía un claro camino hacia una parte de la historia que no era la oficial. Y en otros simplemente era una interpretación más o menos sesgada de lo que decían los propios análisis sobre los libros. O sea, era como un metaanálisis. Tú tienes el libro, analizas frases sacadas de contexto y los vuelves a reinterpretar. Y en muchas reinterpretaciones eran nefastas. Yo creo que en los libros de texto, desde luego en el tema de la historia, sobre todo la historia, pero es que de la historia de cualquier época, no hace falta remontarse al siglo XX, el siglo XIX, el XVIII, la Edad Media, la formación de la supuesta unidad de España bajo los reyes católicos. Quiero decir, todo esto es como una interpretación y una ensoñación onírica muy, muy propia del centralismo, no tiene otra palabra, y que habría que hacer una revisión. Lo que pasa es que los grandes intereses editoriales que están en comunicación con los grandes imperios comunicativos, por cierto, ya Prisa se deshizo de Santillana, lo que pasa es que la versión latinoamericana, la inversión la tiene, con lo cual dominas un mercado en lengua española terrible, o sea, un mercado muy potente. Bueno, no me enrollo más, simplemente es que habría que hacer una revisión, pero me dudo muchísimo, muchísimo que se pueda hacer sobre la propia configuración histórica
de la propia historia de España, vista desde un centralismo de Madrid, porque luego están las historias periféricas que se pueden malinterpretar, pero es que ni tan solo se conocen por el resto. Yo no conozco procesos en Andalucía, ni en Galicia, ni en Valencia, que por proximidad sí, pero no tengo ni idea, más que 4 episodios y puntuales. O sea que es la historia de Castilla, y para usted de contar. Esa es mi opinión. Ya, yo únicamente voy a decir que para mí el problema sigue siendo el mismo, porque las grandes empresas venden más libros de texto que las otras, y hay otro factor muy importante, que es la precariedad del empleo del profesorado, porque si el profesorado tuviese tiempo, podría aplicar métodos que ya que se aplicaron durante la República, por ejemplo, y que se sigue aplicando aquí en algunos colegios avanzados, que es el método de fichas, que es que cada profesor elabora sus propios materiales, pero eso requiere tiempo. Ahora, si te llenan el aula de alumnos y encima te ponen 25 o 30 horas de clase, ya no te queda tiempo para prepararlo. Es la precarización. Más preguntas. Como no os veo, pegad un chillido que veo por aquí. A ver, solamente una apreciación, Alfonso, hacia Antonio. Y es que hemos centrado el tema en los libros de texto por lo que entiendo yo, de institutos y tal. Pero yo quería ir un poco más lejos. Yo quería hablarte de la universidad. Concretamente en la Complutense, que hay una cátedra de memoria histórica, cosa que me parece que memoria histórica es una palabra redundante. Yo creo que no es una cosa muy importante, y además en la universidad, por lo que yo entiendo hasta ahora, pues tampoco hay un guión, unos libros y tal, y yo creo que sería el sitio donde darle un poco de importancia, que en mi opinión tampoco se le da, por lo que te estoy diciendo, porque la cátedra esta de memoria del siglo XX, que se llama así, Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX de la Complutense, pues no es que sea tampoco una cátedra de las más importantes, cuando lo que te decía hace un momento, que es la historia que nos está influyendo en el día a día. Ya, pero es que yo sigo pensando en la pirámide que acabo de poner, y si uno tiene actitud crítica y nivel cultural suficiente, es decir, si tiene criterios sobre realidad adecuados, se puede buscar la vida, porque, pues mira, yo historia lo hice como segunda carrera y iba muy ilusionado a estudiar historia, y me di cuenta que lo que tenía que hacer es acabar esa carrera y estudiar historia después, porque la enseñanza universitaria en España no está muy bien. Ni siquiera aparece en ninguna universidad, me parece, entre las 200 primeras, o no sé si hay alguna entre las 150 primeras. Entonces, yo creo que, aparte de echar la culpa a las instituciones, mi intención con esto es intentar que trabajemos en conjunto, en proporcionarnos entre todos, poniendo en común los criterios sobre la realidad y cómo funcionan los medios, para tener el bagaje suficiente para defendernos de estos asuntos. Esa es mi propuesta, ¿no? Y por eso yo estoy trabajando en la Comisión de Cultura, porque pienso que el cambio social hoy, una de las vías más eficaz sería desde la cultura, si se hace bien. Muy bien, más preguntas. Venga, animaros. Los bulos y tu poesía. Tenéis todos la posibilidad. Sí, a mí me gustaría preguntar una cosa muy práctica. No sé si se me oye bien. No oigo bien. ¿Te puedes acercar un poco más al micrófono? Sí, a ver, bueno, lo primero, me llamo Iñaki. ¿Me oyes bien ahora? Ahora mejor. Vale, lo que te quería preguntar es si todo esto que has explicado, Antonio, lo tienes en algún artículo. Así, porque yo tendría ganas de darle una vuelta más y volver sobre ello.
Esto lo... vamos a ver, lo de hoy es una elaboración a partir... Yo llevo muchos años trabajando sobre estos temas porque en el año 86 yo entré en el Ministerio de Educación en un programa experimental que se creó para introducir el vídeo y el ordenador en la enseñanza, y entonces yo estuve diseñando ese plan y participando en su implantación, y ahí es donde yo me di cuenta de la enorme importancia que tenían los medios de comunicación para la educación, porque nosotros procesamos la información que recibimos con lo que ya sabemos. Y lo que ya sabemos, en gran parte, suele provenir de los medios de comunicación. Se habla de que el 80% de nuestros conocimientos proceden de los medios de comunicación. Y, claro, no siempre procesamos adecuadamente esa información, entre otras cosas, porque los medios de comunicación dan muy mala información. O sea, los medios de comunicación, por ejemplo, nunca contextualizan los hechos. Y si un hecho no se contextualiza, es muy difícil de entenderlo correctamente. No sé si esto es suficiente o... Sí. Lo que pasa es que como me gustaría volver sobre lo que acabas de explicar, te preguntaba si tienes esto reflejado en un artículo. Vamos a ver, sí. Vamos, esto concreto, no. Yo tengo muchas publicaciones y de todo eso es que, vamos a ver, en un principio la charla que me dijo Alfonso no era esta, era otra que tengo más general y más completa, que explica mejor, pues, por ejemplo, por qué los medios de comunicación funcionan así económicamente, cómo se procesa la información, o sea, una serie de cosas que me pareció que, siendo que yo nunca había utilizado este medio del Zoom y que no sabía qué pasaría, me hice esta otra charla más sencillita. Esto... Si tengo tiempo, o digo, si me dais tiempo, lo puedo poner, pero la otra charla también es más completa, y esa sí que además está, la tengo en forma de artículo. Yo tengo un blog que es antoniocampuzano.es, Antonio Campuzano todo seguido, .es, y en las pestañas del menú del blog, pone, me parece que formación mediática. Y entonces ahí tengo bastante de las publicaciones que yo he hecho en relación con los medios de comunicación. Vale, bueno, pues con eso fenomenal, porque entonces entraré en tu blog y ahí localizaré, pues bueno, a lo mejor a partir de ahora te seguiré un poquito. Iñaki, dime. Yo también te ficharé para el grupo de la Mesa de Cultura, Educación y Memoria Democrática para el tema en cuestión del pensamiento crítico, y ya estás fichado, ¿eh? Bueno, pero yo primero tendría que alfabetizarme, porque de no, es que primero nos alfabetizaremos, eso seguro, y después haremos cosas. Bueno, si te valen analfabetos, no te digo que no. Yo soy el primero, o sea que... Bueno, a ver, ¿hay alguien que quiera decir algo? Voy yo, Vidal. Vidal, venga, Vidal, anímate. A ver, bueno, primero es muy interesante que en tan pocos minutos nos hayas contado tanta información y que llevemos tanto tiempo manipulados, ¿no? Con lo cual, eso significa que vamos a necesitar seguramente mucho tiempo también para quitarnos todas esas capas de mierda que tenemos, ¿no? En algún momento dado, yo creo que todo esto está tan bien trabajado que, por ejemplo, por nichos de edad, ¿no? A mí me sabe muy mal reconocer que mi madre y mucha gente de su edad está todo el día viendo Telecinco, que es algo que no puedo comprender, ¿no? En algún momento incluso yo creo que lo pueden tener como ruido, ¿no? Pero el ruido ya se ha establecido como algo necesario para su vida, ¿no? Quiero decir que estamos muy bien trabajados. Otras personas, yo tengo 50 años y manejo ciertos medios de comunicación
y está claro que nos tienen manipulados y nos venden lo que quieren, y es muy difícil. Yo ya he llegado a la conclusión de que necesito controlar mucho lo que reboto o reenvío o quiero poner un poco encima de la mesa, porque es complejo acertar. Seguramente está en esa falta de alfabetización también, de esa pirámide que a mí me falta mucho, ¿no?, por crecer todavía. Pero creo que el problema es que en general la gente ahora ya tiene su propio discurso y con eso se convence, y es difícil incluso ser crítico dentro de ciertos grupos de personas cercanas también. No está muy bien visto tampoco ser crítico en esos grupos, y esto yo creo que es lo que están consiguiendo con esto que tú dices, ¿no?, que al final no damos pie con bola nunca, porque resulta que el coronavirus nos bloquea para poder hablar de los hijoputas de los reyes cuando soltaron lo que había pasado, ¿no? No, no toca el coronavirus ahora. No, señores, no, claro que toca. Es decir, está todo tan controlado que yo entiendo que tenemos mucho trabajo, y bueno, yo aquí ahora estoy en cultura con mis compañeros para aprender y despertar a la gente, que entiendo que ese es el problema, que estamos todos, cada uno en un nicho, dormidos, ¿no? Yo solo te quería poner un ejemplo, que hay una cosa muy sencilla en información básica periodística, y es que yo a los telediarios me tocan los huevos, pero cuando ellos quieren contar una noticia de algo concreto que puede pasar en un barrio muy determinado o en una provincia muy determinada, yo creo que hay noticias que son locales. Y resulta que me están contando lo que está pasando en un pueblo de Galicia que yo no puedo ayudar, ¿no? Entonces, tenemos tanto que hacer también con el periodismo, por favor. Es que, claro, en algún momento dado, cada uno que trabaje su pirámide, ¿no? Porque es que yo no puedo trabajar la de todos, ¿no? No, pero hay que hacerlo en común. O sea, porque sobre todo el poner en común los conocimientos sobre la realidad, unos saben más de una cosa, otros saben más de otra, o sea, sobre los temas que aparecen, pues o se busca el experto que se lo explique al grupo, ¿no? O sea, eso es fundamental, porque yo creo que uno de los fallos enormes, y por lo que aquí hay tanta desconfianza hacia los medios de comunicación, es porque los medios de comunicación se han deshecho de los especialistas. Hace ya años, o sea, Kapuscinski decía, era especialista en una parte de Europa y Asia, y iba allí, no iba a un sitio desconocido. Pero los enviados especiales van a donde les manden y allí lo que pillen. Entonces, la información de los medios es muy mala, pero nosotros podremos poner en común, ¿no?, criticando esa información y aprovechando lo que se puede aprovechar de ella, ponerlo en común para hacer nuestro propio bagaje, ¿no? O sea, eso es lo que yo propongo a través de las mesas de cultura y de otras asociaciones culturales que se quieran unir. Lo que tú dices en relación con tu madre es perfectamente comprensible, porque, por lo que he dicho antes, porque nosotros procesamos la información que nos viene con lo que ya sabemos. Si nos hablan de algo que desconocemos totalmente, pasamos de ello. O sea, a lo mejor hasta le prestamos atención, pero no nos vamos a enterar de nada o de muy poco. Y entonces, la televisión, sobre todo, incluso cuando es informativa, se ha convertido en entretenimiento. Porque si la televisión se hace entretenimiento, sabe que vende más. Y la televisión es un producto económico. Es más, el producto real de la televisión somos nosotros. Porque la televisión lo que hace es agruparnos en paquetes para vendérselos a los publicitarios. Entonces, en esa situación, cada uno elige un programa que es lo que más entiende o lo que más le divierte. Pero eso ha pasado siempre, porque también en los kioscos de prensa siempre había de todo. Y posiblemente se vendían mucho más unas revistas que otras.
Y además las que más se vendían no siempre eran las de que tenían información. O sea, la prensa de corazón en España tiene un desarrollo tremendo. Y la prensa deportiva. Sí, pero estaban todos juntos. Pero la gente cogía eso. Porque uno elige la información que le interesa y que puede procesar. Lo que, estando en grupo, se puede mejorar la capacidad de procesamiento de todos en el momento en que van aprendiendo nuevas cosas. Para mí, educación y cultura tienen muchas cosas en común y, por lo tanto, está muy bien que funcionen en común, porque con la cultura, entendiéndola de una manera determinada, no como algunos lo entienden, podemos hacer una, digamos, educación continua o ayudar a la gente a reciclar sus propios conocimientos. Bueno, más preguntas. Hola. Hola. Soy Ana Valiente, aunque pone Elisa en mi nombre, no sé por qué. Hola, Ana. Hola, Es Ana. ¿Qué tal? Me Ya ha decía costado que mucho trabajo entrar. Es Me que sonaba siempre que incógnito, me a ha ver, despistado lo de Lisa. Es que es el tercer ordenador en el que logra entrar. En fin, me ha costado mucho trabajo. Quería que nos explicaras un poco, Antonio, cómo se puede articular la educación continua. Me ha parecido entender que a través de la cultura, pero ¿cómo articularla? ¿Cómo articularla? Porque esta conversación yo creo que ya la hemos tenido en algún momento. Desde luego, la base fundamental está en la escuela. O sea, si el pensamiento crítico no logramos que los críos, que los jóvenes tengan pensamiento crítico, pues efectivamente luego veremos Telecinco como la madre de Vidal. ¿Cómo se puede articular? ¿De qué manera? Pero es que la gente evoluciona y hay épocas de tu vida que tienes más pensamiento crítico y hay otras que tienes menos. O sea, yo, como ya tengo una edad, prefiero trabajar con la gente que tiene una edad. O sea, no es que me niegue a trabajar con los más jóvenes, pero por eso yo lo que propongo es en los foros locales y esto, una serie de charlas en las que se alternen los dos temas. El tema de los casos, de los criterios sobre realidad, sobre conflictos que estén pasando. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo no acepto es que los medios de comunicación no hablen de la tremenda injusticia del sistema impositivo que hay en España, que pagamos más los más pobres para dárselo a los ricos. Claro, eso hace falta que un experto en impuestos, que no es muy difícil encontrar, yo tengo uno muy bueno, que lo explique. Y bueno, los temas que vayan apareciendo cada vez, ¿no? Y por otro lado, la formación mediática, de cómo los medios explican las cosas y también para entender por qué no explican otras y qué cosas no explican. Entonces, esas dos líneas yo las uniría en una misma charla, en una misma sesión, se llame curso, se llame periodo o ciclo o lo que sea, y sobre todo las de criterios a realidad serían cambiantes porque el mundo va cambiando y en cada sitio, en cada distrito incluso puede haber diferentes intereses. Entonces tenían que ser... No estoy proponiendo una sola línea de esto, sí, pero yo lo veo así. O sea, en los centros culturales y en los sitios públicos hacer esto, para que la gente que quiera pues que venga y que se entere. Los que no quieren enterarse, pues no se van a enterar. Si no quieren... Muy bien. Bueno, gracias, Antonio, por la charla. Me ha gustado mucho. El rato que te he oído, claro.
Ya, pero como tú me has oído mucho, otras veces. ¿Más preguntas para Antonio? Bueno, Paco, ¿me veis? ¿Me oís? ¿Sí? Sí, yo sí te oigo y te veo, pero estás como en sombra. Ah, bueno, es que no sé, no encontraba aquí otro sitio mejor. No sé si me veis. Se te ve, Paco, se te ve. De Vallecas. Sí, Paco de Villa de Vallecas. Claro. Solamente primero felicitaros a los compañeros y compañeras de Fonterrar el Pardo por esta iniciativa, que ya en sí mismo es un éxito, la idea. Luego haber elegido a Antonio para dar este paso que él lleva tanto tiempo proponiendo, ya me parece mucho, o sea, muy bien. En fin, hay muchos temas porque esto suscita incluso un debate. O sea, yo creo que soy otro analfabeto con ganas de aprender, como decía Vidal, y también de desintoxicarnos, ¿no? Que es un poco, ¿no? La formación continua, a lo largo del tiempo hay mucha gente que la mantiene, ¿no? Aquellos ateneos, aquellos lugares donde se hacían videoforum y debates que se han ido perdiendo y que se han considerado como viejunos y que resultaría que hoy tienen plena vigencia y plena validez, porque tenemos un exceso de información que muchas veces está sesgada, que nosotros mismos contribuimos a más de lo mismo, como cuando nos gusta un alimento, solo comemos eso, ¿no? Es una forma de autointoxicación que necesita una pausa que puede uno conseguir solo, claro, pero que aprovechándose de la reflexión de muchos años de otros y en conjunto, que es un poco lo que Antonio propone, me parece que es enriquecedor. Y nada, yo estoy deseando que él proponga cómo hacerlo y como un alumno que con ganas de aprender y de tratar de redifundir esta idea que me parece estupenda. Nada más. Pues vamos a ver. Antonio, quedas invitadísimo para hacer una segunda, una tercera y una cuarta, las que sean. Ya, yo si pudiese ser en directo, me gustaría más. Oye, con Zoom lo has hecho muy bien, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, ha salido muy bien, ¿eh? De sonido, de imagen y de todo. Muy bien, con el Zoom esta herramienta es magnífica, ¿eh? Está saliendo, vamos, fenomenal. Y eso que nos ha hecho la Kuski en más de una ocasión, el Zoom. ¿Qué? Que nos ha hecho la Kuski en alguna ocasión el Zoom, pero hoy no. Hoy no, vamos, yo estoy sorprendida, está genial. Yo coincido contigo, Antonio. Claro, pero bueno, esto acostumbrándome a lo mejor, pero me ha creado mucha tensión porque entre otras cosas no puedo integrar la cámara en el sistema Zoom. Por eso o veis la presentación o me veis a mí. No podéis ver las dos cosas porque no he sido capaz de meter la cámara en el tinglao. Sí, me imagino que con el tiempo esto, pues aprenderé a hacerlo y tenemos tantas cosas que aprender. Yo estoy con Antonio. Yo creo que es mejor personalmente que nos viéramos. Ya, pero las circunstancias eran las que eran, por eso lo hemos hecho así. Que yo soy muy antiguo, Alfonso, soy del siglo pasado casi y me gustan más las relaciones personales. Y a mí también. Pero no está reñido una cosa con otra. No, ha estado muy bien. Además se le ha visto bastante bien y la presentación ha estado bien. O sea, yo creo que ha estado muy bien. Además, el contenido me ha gustado. Ha estado bastante bien. Sí. Y como estaban estructuradas las presentaciones, muy claro. Se lo escuchaba, iba siguiendo perfectamente, corría el texto y se ha seguido perfectamente. Me parece que estaba muy bien. Sí. Felicidades. Muy bien, felicidades, Antonio. La primera que haces... al ponente y al organizador. Ah, sí, también, claro, por supuesto. Claro, esto no hubiese ido porque él lo poco que sé de esto me lo ha enseñado él, aparte de eso. Bueno. Venga, más preguntitas. Yo antes de terminar, solo quiero reconocer que aquí he metido un bulo, que los reyes de aquí son unos hijoputas. Eso es un bulo, ¿eh?
Los Reyes, Vidal, estás muy equivocado. Menos mal a los Reyes que vamos a salir de esta pandemia, ¿eh? Si no fuera por lo que ha hecho la Casa Real, estaríamos perdidos, ¿eh? Es una ironía, ¿eh? Que lo sepáis. Bueno, la noticia de hoy de gente que está dando, haciendo donaciones a petición de los Reyes, ¿no? ¿Donaciones de qué? ¿Donaciones de qué? ¿De objetos de plata, de oro, cuadros de cuadros de Palacio Real, la vajilla? No, por saberlo, porque a lo mejor voy a rascar mi bolsillo. Algo rascaré, ¿no? O sábanas de lino, bordadas, no lo sé. Pepa, tú y yo lideraremos el proceso en Madrid. Alfonso, pero el centralismo. Antes de que se despida, Antonio, quería una reflexión de algo que se me ha quedado de lo que ha comentado. Y es que todos los días a las redacciones de los periódicos llegan 30.000 noticias, no me acuerdo de la cantidad exactamente, y que solamente vemos en los telediarios 30, 40 como mucho, y además las vemos a mediodía por la noche. Luego lo estaba pensando y digo, lleva razón, vemos las mismas noticias en todas las cadenas y las mismas mañana, tarde y noche. Y efectivamente, si tú quieres enterarte de algo, pues o tienes que mirar por internet y tal, pero lo que son los medios de comunicación tutelados, que son casi todos, las noticias que nos dan son bastante escasas y las mismas todos, además. Pero además se puede hacer tanto tiempo de al rojo vivo y no decir nada. Esto también es un arte, es verdad, ¿eh? Mira, yo creo que son todos, ¿eh? O sea, yo le diría a Antonio... Los de rojo vivo se llenan, ¿eh? Los de rojo vivo empezaron muy bien, muchas expectativas, y es que ya esto es increíble, son unos artistas. Yo ya no lo veo, yo ya no lo veía antiguamente, pero ya no lo veo tampoco. Pero ahora, como estamos encerrados, pues mucho rato también dedicas a ver la televisión en algún momento y tal. Y hay veces que pienso, que digo, esta gente se creen que somos tontos. O sea, yo muchas veces pienso que ellos el concepto que tienen en general de la población es que somos retrasados y que nos pueden decir lo que quieran y que todos nos lo tragamos. Y nadie dice nada, o sea, es impresionante. Ya, pero es que parte de la culpa es nuestra porque no les contestamos. Es que lo soportamos todos y sin embargo podemos tener herramientas para contestarles, o sea, para decirles eso mismo. Porque no con las cartas al director y eso, que eso seguro que les llegan y las tiran. Pero en este momento el vídeo doméstico y otras cosas, y YouTube y todas estas cosas nos pueden permitir de alguna manera hacerles ver a los medios que no nos gustan sus planteamientos. Otra cosa es que a ellos les da igual, les dé igual, porque su fuente de financiación principal son los anunciantes. Y entonces, lo que pagamos cuando compramos un periódico es una cantidad mínima, que claro, de todas maneras, todos los periódicos nacionales están en déficit, pero vamos, con unas deudas tremendas. Entonces, ellos dependen mayormente de unos accionistas que tienen unos intereses y son los que esos periódicos, en la otra charla que iba a haber dado, eso se explicaba con más detenimiento, pero tiempo habrá. Sí, yo te comentaba lo de los medios de información tutelados con toda la, digamos, con toda la potencia de la palabra, tutelados, efectivamente. El asunto es que se han convertido en la voz de su amo. O sea, en este momento, El País, que teóricamente es el diario de referencia en España, el 52% de las acciones lo tienen empresas extranjeras. Bancos como el BH, el Hong Kong Shanghai Bank y fondos de inversión americana y estas cosas, porque El País tiene un déficit de más de 1.000 millones y su valor real no llega a 300. Y entonces tiene que aceptar el accionista que le quiera hacer esa gracia. No obstante, hay una cosa que a mí ¿me oís? Sí. ¿Verdad? Sí. Vale. A mí hay una reflexión que últimamente se me agudiza más, y es
la lectura pierde sentido reflexivo frente a la imagen. Eso siempre ha pasado en educación, también os lo tengo que decir. En educación prima mucho la imagen, la percepción, la manipulación, la observación, pero no tanto la reflexión luego ya a través de la reflexión de la lectura. Por eso es importante constituir hábitos lectores en los niños, porque luego puedes hacer el proceso de comunicación, de paradojas, preguntas, respuestas, etc. Bueno, pero es que cuando tú lees un periódico, da lo mismo cual sea, tienes que hacer el esfuerzo primero de leer, mirar quién lo escribe, analizar en qué contexto está, buscar información, leer a lo mejor fajitas, como les llaman ellos, de lo que complementa o no complementa, da otra visión, otro prisma, y en cambio la televisión va en bucle constantemente. O sea, es como la sensación de que se repiten las mismas imágenes porque interesa que todo el mundo tenga la misma idea estereotipada sobre un tema. Y sobre ese tema luego vienen los supuestos expertos y expertas que dicen A, B, C, Z, X, Y. Y entonces tú dices, bueno, vale, me quedo con esta visión, pero es una visión muy parcial. Esto con lo escrito, con tu propia reflexión, con lo que lees también en medios sociales, que tampoco son la Biblia, ni la Santa, ni la Biblia, ni nada, un poco te haces una composición de lugar, pero es tremendamente difícil poder contrarrestar opiniones comunes. Cuando yo tengo un amigo que es muy divertido y siempre estaba obsesionado con el tema de la guerra de Siria. Y empezaba, por aquí están los rusos, por aquí está el ISIS, por aquí las fuerzas kurdas, por aquí no sé qué. Yo le decía, ya no puedo más, siempre hablas de lo mismo. Pero luego me di cuenta que tenía razón. Digo, pues es que es un tema complejísimo y todavía en este momento actual nadie es capaz de hacer una visión global de lo que ha sucedido en Siria después de 6 o 7 años de guerra, por ejemplo, y está aquí al lado. Es un tema de política internacional, pero que nos ha afectado a todos. Bueno, es lo mismo. Mientras nos sigamos mirando el ombligo, nuestro coronavirus, nuestras peleas en el Congreso, los botellones, en fin, todas estas cosas, pues estaremos salvados porque sí, porque así es más divertido ver lo que le sucede al vecino de al lado que no al que le sucede al vecino del otro lado del Mediterráneo. Bueno, simplemente era eso, la reflexión sobre la lectura y sobre la imagen. Y esto también es un elemento de comunicación que evidentemente los semiólogos lo saben perfectamente. Y Humberto Eco también hablaba mucho de ello, ahora que ha muerto también hace poco. Bueno, nada más. Eso no, es. pero es que vamos a ver. La imagen tiene unas capacidades comunicativas y la palabra tiene otras diferentes y la música tiene otras. Yo tengo un artículo en el que explica cada elemento, cada lenguaje para qué sirve. Y la palabra es la mejor herramienta para explicar conceptos. También con imagen si es muy gráfica, o sea, si es muy sencilla, si es esquemática. La imagen y la música son para actitudes y valores y para publicidad. Es por eso por lo que la televisión y ya hasta los periódicos lanzan muchas imágenes, porque no les interesa nada dar información que se pueda procesar racionalmente. Van al sentimiento de las personas. Y entonces eso es lo que hace que parezca que todo está invadido por la imagen. Pero claro, la gente lo acepta. Y además es lo más cómodo. Por ejemplo, lo que has dicho, el ejemplo de Siria. Claro, el problema de Siria es un problema complejo, pero a estas alturas está bastante claro. Y hay una señora iraní que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Nazanin Armanian, que ha escrito varias veces en Público. Ella escribe una columna periódicamente en público.es. Y el tema de, claro, ella conoce muy bien todo el tema de Oriente Medio y los problemas de Siria o los problemas que tiene ahora Estados Unidos con Irán. Todo eso lo explica esta mujer perfectamente y simplemente, esquemáticamente, pero muy bien explicado. Sabiendo eso, ya puedes entender lo que te dicen si es verdad o es mentira.
Y la otra cara de eso es que el conflicto de Siria está provocado por los americanos porque querían ya ni eso, pero querían dominar la parte del petróleo y hay un control de la información en el mundo occidental que se desprende de que hay pocas agencias informativas. Y el mayor número de fuentes informativas que llegan a España viene de Estados Unidos. Y el mayor accionista del país es americano. De los demás, ya, ¿para qué hablar? Por eso utilizas tanto el roto, porque con una imagen y 3 palabras nos destroza. ¿Cómo? El roto. El roto, que utilizas mucho el roto. Que por eso lo utilizas tanto, porque con una imagen y 4 palabras es capaz de desarmarnos, ¿no? Pero esa misma imagen sin palabras, se podría interpretar de muchas otras maneras. Eso es. Para mí, desde luego, no voy a negar la capacidad artística, plástica del roto, porque además también pinta y esto, pero para mí lo más importante del roto es su capacidad de síntesis verbal. Sí. Sí, un genio. ¿Más preguntas? De hecho, Antonio, por lo que dices, yo creo que el dicho popular ese de que una imagen vale más que 1000 palabras tiene también su parte de bulo. Y yo hay muchas veces que quiero darle la vuelta y decir que una palabra vale más que 1000 imágenes. No, bueno, vamos a ver. Yo ahí haría una matización. En la sociedad de tradición oral, la imagen valía a veces mucho más que 1000 palabras, porque, por ejemplo, el arte románico es la forma de adoctrinamiento de la Iglesia Católica a gente que era analfabeta. Entonces, solamente poniéndole las imágenes y desde el púlpito dándole la orientación necesaria, la gente lo entendía. No había más. Entonces, claro, la imagen era fundamental. Pero eso no contempla la orientación que le daban las palabras del cura. O sea, para mí la clave es entender que el concepto, lo más efectivo para explicarlo es la palabra. Y, claro, para que el concepto entre, necesita tener un cierto revestimiento, y entonces se le puede poner imagen y se le puede poner música. Ese es el paquete que te ayuda a colocarlo. Pero para mí, si se quieren explicar conceptos, palabra. Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, oye, pues... quiero, como algunos han llegado tarde, ya dije que Alfonso va a enviaros, he hecho una pequeña encuesta para que me digáis qué os ha parecido esto en una serie de preguntas. Y en todo caso, también algunas preguntas incluso las pueden contestar los que no han sacado suficiente criterio porque han llegado tarde, o incluso los que no porque me ayudarían a reformular esto e incluso a generar otras charlas diferentes, ¿no? Entonces, muy bien. Alfonso lo manda y vosotros me lo devolvéis a mi dirección electrónica que viene en el propio documento que lo puse aquí, pero en el propio documento que os va a llegar está la dirección electrónica también. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a ti en especial, Antonio, por tu participación. Te vamos a dar un aplauso, ¿no? Y seguro que hacemos versión, bueno, no versión, sino esta presentación que es muy interesante de los medios. A mí es que cuando lo vi me encantó, porque ¿quién me iba a decir a mí la cadena SER? Y todo, y la sorpresa que me llevé. Bueno, no os voy a decir de qué va, porque mejor lo cuenta Antonio en otra sesión.
Muchas gracias a todos. Y hasta Gracias. la próxima. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Adiós, Adiós. gracias.